Nunca será suficiente para mi hijo. Esas fueron las palabras exactas. Las recuerdo con esa nitidez perturbadora que tiene el cerebro cuando decide grabar algo para siempre, sin pedirte permiso. Doña Carmen las pronunció en voz alta, con la serenidad de quien ha ensayado el momento muchas veces antes de que llegue. Frente a 42 personas, en la sala de la casa donde mi esposo creció, rodeada de los mismos cuadros y las mismas macetas y el mismo olor a jazmín artificial que había en esa casa cada vez que ella esperaba visita importante. Era el cumpleaños número 40 de Ricardo. Ella tenía una copa de vino tinto en la mano, su vestido azul marino, el de las grandes ocasiones, la postura de siempre, recta, serena, dueña de cada centímetro del espacio que ocupaba, y esa sonrisa que yo llevaba 9 años aprendiendo a leer, y que significaba exactamente lo que significaba cuando la veía, que algo venía. 42 personas mirando, algunas con las copas ya levantadas, esperando el brindis, algunas mirando al piso, algunas mirándome a mí. Y yo sonreí. No una sonrisa de supervivencia, no una de esas sonrisas que uno fabrica para que nadie vea lo que está pasando adentro, una sonrisa real, de las que salen solas, desde muy adentro, cuando sabes algo que nadie más en el cuarto sabe todavía. Porque en mi bolsillo derecho, dentro de mi teléfono, había una grabación de 43 minutos con 18 segundos que doña Carmen no sabía que existía, que nadie en esa sala sabía que existía, que yo había escuchado 5 veces en los últimos 3 meses, a solas, con los audífonos puestos, sentada en el borde de la tina del baño con la puerta cerrada con llave. Si alguna vez tu suegra intentó destruir tu matrimonio desde adentro, con paciencia y con sonrisas, y con palabras que nadie más escuchaba, mientras tú seguías poniendo la mesa y lavando los platos y sonriendo en las fotos familiares, esta historia es para ti. 5 minutos después de ese brindis, todo cambió. Pero para que entiendan por qué esa sonrisa mía era lo más poderoso que podía hacer en ese momento, y por qué había esperado exactamente hasta ese instante para usarla, tengo que contarles todo. Desde el principio. Desde el domingo en que conocí a doña Carmen por primera vez, y ella miró mi muñeca izquierda y dijo, «Ah, una sola sílaba». Pero dentro de esa sílaba cabía una opinión completa sobre mí. Me llamo Sofía Reyes de Garza. Tengo 37 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León, en una casa con un patio pequeño que tiene una bugambilia que yo planté el año en que nació Camila. Llevo 9 años casada con Ricardo Garza Montemayor y tenemos una hija de 6 años que se llama Camila Sofía. Camila tiene los ojos cafés de Ricardo y la terquedad de los dos por partes iguales, y es, sin exageración ni poesía barata, la persona más importante de mi vida. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Activa la campanita, porque lo que sigue no lo vas a querer perderte. Voy a contarles cómo doña Carmen Montemayor, con 9 años de paciencia y sonrisas perfectas y palabras que nadie más escuchaba, casi destruyó mi matrimonio desde adentro, y cómo una grabación que no planeé hacer, que ocurrió por puro accidente un miércoles de octubre en mi propia cocina, lo cambió todo en 5 minutos. Conocí a Ricardo en una boda, no la mía, claro, la boda de mi prima Elena, que se casó con un hombre que había conocido en el gimnasio y al que quería con esa intensidad un poco ciega, que a veces da el amor cuando uno tiene 28 años y cree que la intensidad es lo mismo que la solidez. Yo fui sola, no tenía pareja en ese tiempo, y mi mamá me había dicho que fuera de todas maneras, que las bodas son para conocer gente. Creo que ella pensaba en primos lejanos o en compañeros de trabajo. No creo que imaginara que su consejo iba a resultar tan literal. Ricardo estaba sentado en mi mesa por pura distribución de espacio. Era el amigo del novio que no conocía a nadie del lado de la novia, y alguien con lógica de organizadora de eventos lo había colocado junto a las primas solteras con esa certeza de que la soltería es siempre un problema
que puede resolverse con proximidad física. Era un hombre serio, no de los que incomodan con su seriedad, sino de los que escuchan con la misma atención con que hablan, y piensan antes de responder, y recuerdan lo que dijiste hace 20 minutos, y lo conectan con lo que dices ahora. Me hizo 3 preguntas en 2 horas. Pero las 3 importaban. Al final de la noche, cuando ya recogían las mesas y la banda tocaba por última vez, me preguntó si podía llamarme. Le di mi número sin dudar, sin esa performance de fingir que no estaba segura. Nos casamos 2 años después. 3 meses después de que empezamos a salir, un domingo en que íbamos a comer con su familia por primera vez, me puse en la muñeca izquierda una pulsera de plata. Una pulsera sencilla, sin piedras, sin adornos, con mis iniciales grabadas en letras pequeñas. SR. Mi mamá me la había regalado el día de mi graduación de la universidad. Me la había puesto ella misma, con las manos ligeramente temblorosas de ese orgullo específico que tienen las madres cuando ven llegar algo que esperaron durante años. Me había dicho: esto es para que sepas que siempre eres suficiente, mi amor, en cualquier cuarto al que entres. Siempre. La pulsera era sencilla porque mi mamá no tenía dinero para más, pero yo la llevaba como si fuera lo más valioso que tenía, porque lo era. La llevé ese domingo porque quería algo de ella conmigo cuando conociera a la familia de Ricardo. La casa de doña Carmen era grande, de un fraccionamiento antiguo con árboles en las banquetas y casas que tenían ese aspecto de haber sido hermosas en los años 80 y haber elegido quedarse así. Patio interior, macetas en cada rincón, un jazmín artificial que olía lo suficientemente bien para confundirse con uno de verdad si no le prestabas demasiada atención. Doña Carmen me recibió en la puerta con un abrazo medido, el tipo de abrazo que cumple con el protocolo sin ceder más de lo necesario. Dio un paso atrás. Me miró, de arriba a abajo, con esa discreción que no es del todo discreción porque uno la siente de todas maneras. «Qué bonita», dijo, con una sonrisa. Y luego, antes de que yo pudiera responder, sus ojos se posaron en mi muñeca izquierda. ¿Eso es plata? Sí, dije. Me la regaló mi mamá. Ah. Una sola sílaba. Una pausa que duró exactamente lo que dura una opinión que no se va a decir en voz alta, pero que tampoco va a guardar silencio del todo. Ricardo no lo escuchó. Estaba saludando a su hermano Ernesto en el pasillo y riendo de algo que yo no alcanzaba a escuchar desde la puerta. Ese fue el primer momento. Y yo no lo registré como lo que era. Lo procesé como: es una mujer con gustos particulares, hay una en todas las familias, no significa nada. Significaba todo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en un jardín con luces colgantes que habíamos elegido juntos un sábado por la tarde mirando catálogos en la mesa de la cocina. Había 40 personas. Hubo discursos cortos y comida buena y una canción que Ricardo había pedido específicamente porque era la que sonaba en el coche la noche que me dijo que me quería por primera vez. Doña Carmen llegó con un vestido color champán, casi blanco. Mi prima Claudia me lo señaló al oído con una cara que decía todo lo que ambas decidimos no decir. Ricardo no lo notó, o si lo notó, eligió no nombrarlo. Yo tampoco dije nada. Fue la primera de muchas cosas que no dije. Los primeros años de matrimonio establecieron un ritmo. Íbamos a comer a casa de doña Carmen cada 2 domingos. No era una invitación, era una estructura. Ricardo la asumía como quien asume el clima. No la eligió, simplemente está ahí. Yo la asumí también, porque en ese tiempo todavía creía que las estructuras de las familias de los esposos son cosas que se heredan y no cosas que se negocian. En esos domingos aprendí a conocer a doña Carmen con una precisión que ella nunca supo que yo tenía. Aprendí que cocinaba extraordinariamente bien y que lo sabía con una conciencia que rozaba lo performativo. Cada plato tenía una historia, cada receta tenía un origen, y doña Carmen los contaba con esa cadencia de quien sabe que está siendo escuchada. La comida era buena de verdad. Eso nunca lo puse en duda.
Lo que puse en duda era la manera en que cualquier cosa que yo llevara encontraba la forma de quedar por debajo. Una vez llevé un flan. Lo había preparado con la receta de mi abuela materna, que se la había dado su madre, y que requería leche entera, vainilla de verdad y una paciencia con el caramelo que la mayoría de las personas no tiene. Tardé 3 horas en hacerlo. Me quedó bien. Ricardo lo probó en la cocina antes de salir y dijo que estaba perfecto. Doña Carmen lo probó en la mesa. Lo consideró y dijo, está bueno, aunque el de la pastelería Sáenz queda más cremoso. Ricardo estaba hablando con Ernesto. No escuchó. Yo comí mi flan. Aprendí también que había una tal Valentina, la exnovia de Ricardo de hace 8 o 9 años, a quien doña Carmen mencionaba con una regularidad que no se correspondía en absoluto con el hecho de que esa mujer ya no tenía ninguna relación con ninguno de nosotros. Valentina era tan ordenada, siempre tenía la casa perfecta. ¿Te acuerdas de cómo cocinaba Valentina? Ese mole que hacía. Valentina tenía una letra preciosa, ¿verdad, Ricardo? De esas letras que ya no se ven. Ricardo siempre respondía que sí la recordaba, con esa incomodidad específica de quien no quiere entrar en el tema, pero tampoco sabe cómo salir de él. Yo miraba mi plato, sonreía si era necesario, y guardaba cada mención como se guarda evidencia, sin hacer ruido. Hubo una noche, creo que era el 2º o 3er año de casados, que llegamos a casa de doña Carmen y ella tenía puesto el mantel nuevo de la mesa, el mantel blanco que usaba para las ocasiones. Le pregunté si teníamos visita extra. No, dijo, es que llevo días con ganas de poner la mesa bonita. 2 semanas después me enteré, por Ernesto, que Valentina había llamado a doña Carmen ese mes para saludarla, que habían hablado 40 minutos por teléfono, que doña Carmen le había preguntado cómo estaba. No dije nada, pero lo guardé. Cuando nació Camila pensé que las cosas cambiarían, no porque fuera ingenua, sino porque hay algo en la llegada de un bebé que te hace creer, por un momento, que las prioridades de todos se van a reorganizar alrededor de eso que acaba de ocurrir, que el mundo va a ser un poco más generoso porque hay una persona nueva en él. Doña Carmen llegó al hospital 2 horas después del parto. Entró al cuarto con esa parsimonia suya, ese caminar de quien sabe que todos van a esperarla. Me vio en la cama con Camila en los brazos. Camila tenía 2 horas de vida. Tenía la carita arrugada y los ojos cerrados, y esa respiración pequeña, perfecta, que te hace contener el aliento cada vez que la miras por miedo a que algo tan frágil se rompa. Doña Carmen se acercó, la miró y dijo, pobrecita, no heredó los ojos de Ricardo. Yo tenía 3 horas de haber dado a luz, el cuerpo roto de una manera que no tiene nombre preciso y el alma abierta de esa forma específica en que te deja un parto, cuando todavía no sabes exactamente qué eres, pero sabes que eres algo diferente a lo que eras ayer. Y eso fue lo primero que dijo. Ricardo estaba de pie junto a mi cama. Esta vez sí lo escuchó. Vi en su cara algo que reconocí como la señal de que iba a decir algo, que iba a ponerle un límite a eso. No dijo nada. Esa noche, con Camila dormida en la cuna de hospital y Ricardo dormido en el sofá del cuarto con la boca ligeramente abierta como siempre cuando está muy cansado, me quité la pulsera de plata. La sostuve en la palma de la mano en la oscuridad. Sentí las letras grabadas con la yema del pulgar, SR. Siempre eres suficiente. La doblé con cuidado y la guardé en el fondo del bolso que tenía en la mesita de noche del hospital. No la tiré, pero decidí, esa noche, que no iba a llevarla más hasta que encontrara el momento en que volviera a sentir que las palabras de mi mamá eran ciertas. No sabía que ese momento tardaría 6 años en llegar, y que llegaría exactamente donde menos lo esperaba. Camila creció, y con ella creció el patrón. No fue un patrón que se pudiera señalar con el dedo desde el primer momento. Era más sutil que eso. Era del tipo de patrón que va acumulándose sin que nadie lo note,
como el polvo en los lugares a los que no llegas con el trapo, hasta que un día te das cuenta de que hay una capa que no debería estar ahí. Doña Carmen adoraba a Camila. De eso no tengo ninguna duda. La miraba con un amor genuino que yo reconocía como real porque sé distinguir el amor real del que es solo performance. Pero la manera en que la adoraba tenía dentro de sí algo que yo no sabía nombrar todavía. El primer año de Camila, doña Carmen llegaba a la casa sin avisar 2 o 3 veces por semana. Tenía llave, que Ricardo le había dado antes de que nos casáramos y que nadie había pensado en pedir de vuelta. Llegaba cuando Camila dormía la siesta, cuando Camila acababa de comer, cuando yo estaba en la ducha, entraba, se sentaba, esperaba, y cuando Camila se despertaba, estaba ahí. «Así no te molesto a ti», me dijo una vez, con una sonrisa preciosa. «Tú descansas, y yo me quedo con ella». Yo no descansaba. Me quedaba en la habitación de al lado escuchando. Pensé, es su primera nieta, es normal. El segundo año, empezaron los comentarios sobre la crianza, pequeños, quirúrgicos. ¿Camila todavía toma biberón? Ricardo lo dejó a los 8 meses. Sofía, ¿no crees que la abrigas demasiado? Los niños necesitan sentir el frío para desarrollar las defensas. ¿Ya le estás enseñando el español correcto? Porque en la tele dice cosas raras, ya se nota. Cada uno por separado era nada. Juntos eran una arquitectura. Ricardo escuchaba a algunos. No decía nada porque los procesaba como cosa de mamás, como esa categoría de observaciones que los hombres de cierta generación aprendieron a dejar pasar porque así son las madres. Yo los guardaba todos. El tercer año llegó el momento en el patio. Era un sábado de mayo, de esos días de Monterrey en que el calor ya llegó pero todavía no aplasta. Estábamos en casa de doña Carmen para una reunión familiar pequeña, solo la familia inmediata. Camila tenía 4 años y jugaba en el patio con el perro de la casa, un labrador viejo y gordo que se llamaba Capitán, y que era la cosa más paciente del mundo con los niños. Camila corría detrás de Capitán con una pelota roja, completamente sucia de tierra, completamente feliz, con esa clase de alegría que solo tienen los niños cuando nadie les está pidiendo que se comporten. Doña Carmen la llamó desde la puerta de atrás. «Camila, ven aquí, mi amor». Camila se acercó corriendo, con los zapatos embarrados y la carita sucia y la pelota todavía en la mano. Doña Carmen se arrodilló frente a ella, le tomó las manos, la miró con esa ternura que tenía solo para Camila, esa ternura que en ese momento yo todavía no sabía que tenía dentro de sí misma un filo. ¿Sabes que tu abuelita es la que más te quiere en el mundo? Camila, con 4 años y la lógica implacable de los 4 años, respondió sin dudar. ¿Más que mi mamá? Pausa. Doña Carmen sonrió. Esa sonrisa preciosa. Tu abuelita nunca te va a fallar, mi amor. Nunca. No respondió la pregunta. La rodeó. La esquivó con tanta elegancia que si uno no prestaba atención, creería que había respondido. Pero no había respondido. Yo estaba en la cocina, junto a la ventana que daba al patio. Tenía una taza de café en la mano y no la tomé. Sentí algo que no era exactamente miedo, pero que vivía en la misma calle que el miedo. Algo frío que empezó en el pecho y se fue bajando lentamente. Pensé, ¿acaba de decirle a mi hija de 4 años que yo le voy a fallar? No lo pensé así de claro en ese momento. Lo pensé así más tarde, sola, cuando ya Camila dormía y Ricardo veía televisión y la casa estaba en silencio. Pero el pensamiento estaba ya ahí, formándose. Esa noche, mientras bañaba a Camila, le pregunté cómo había estado. Bien, dijo, chapoteando el agua con esa energía específica que tienen los niños en la bañera, que te hace preguntarte si realmente quieren bañarse o solo quieren el agua. La abuelita me dijo que ella me quiere más. ¿Más que quién? Pregunté, con la voz más tranquila que pude. Que todos. Tomé aire despacio. ¿Y tú qué piensas? Camila me miró con esos ojos grandes de ella,
con ese modo suyo de mirarte cuando está considerando algo en serio. Que tú me quieres infinito, dijo. Tú siempre lo dices. ¿Y qué es más grande, mucho o infinito? Lo pensó exactamente 2 segundos. Infinito, dijo, porque el infinito no se acaba. Así es, dije. La envolví en la toalla, la abracé, y sobre su cabeza mojada que olía a champú de fresa, cerré los ojos un momento y decidí que ese tema iba a necesitar una conversación con Ricardo. La tuve. Ricardo habló con ella. Doña Carmen llamó al día siguiente para decirle a Ricardo que yo había malentendido algo inocente, que ella solo estaba jugando con Camila, que no había ninguna intención en esas palabras. Ricardo me lo contó esa noche con esa incomodidad específica de los hombres que están atrapados entre 2 mujeres que se quieren a su manera y que de todas maneras los van a meter en el medio. Dije que estaba bien, que lo entendía. La semana siguiente, doña Carmen le dijo a Camila, «Tu abuelita es la persona que más te conoce en el mundo». Diferente frase, mismo filo. Así era el patrón. El episodio del jardín de niños fue distinto. Ese me quitó el aliento de una manera que los comentarios pequeños no habían logrado. Camila tenía 5 años. Era un martes de septiembre, de los primeros meses del año escolar. Llegué a recogerla a la salida a las 2 de la tarde. Como todos los martes, la maestra me dijo que su abuela ya la había recogido. No sentí el suelo bajo mis pies. Llamé a Ricardo de inmediato. No sabía. Llamé a doña Carmen. Tardó 2 tonos en contestar. «Ay, Sofía, está aquí conmigo. Está bien», dijo, con esa calma que me resultó más perturbadora que si hubiera sonado asustada. «Pensé que Ricardo te había avisado». Ricardo no me avisó, porque Ricardo tampoco sabía, dije. Silencio. Bueno, pues ya sabe. Está bien la niña. Fui a buscar a Camila. Crucé la ciudad con las manos apretadas en el volante y la respiración que no me salía completa. Llegué al departamento de doña Carmen, y mi hija estaba en el sofá con Capitán, el perro, viendo una caricatura y comiendo galletas de animalitos, completamente ajena a los 48 minutos que yo había pasado sin saber dónde estaba mi hija. La abracé, la cargué, la olí. Luego me giré hacia doña Carmen. «No me vuelvas a recoger a Camila sin decirme», dije. No grité, no alcé la voz, pero tampoco la suavicé. Nunca más. Con aviso previo, con mi permiso, o no sucede. «No seas exagerada, Sofía. Soy su abuela». «Eres su abuela», dije, «y yo soy su madre, y mientras sea su madre, nadie la recoge de ningún lugar sin decirme». Doña Carmen me miró con esa expresión que tenía cuando algo no salía como ella esperaba. No enojo exactamente, sino una especie de recalibración. Ricardo le habló esa noche. Le pidió que no volviera a ocurrir. Ella prometió. 3 semanas después, un miércoles, llegué a recoger a Camila al jardín de niños y el lugar estaba vacío. Doña Carmen había llegado 40 minutos antes del horario de salida. Esa vez no fui a buscarla, la esperé en casa. Y cuando llegaron, le dije a Ricardo en la puerta, en voz baja para que Camila no escuchara, «Esto no puede volver a pasar». Ricardo asintió. Habló con ella de nuevo, esta vez más serio. Ernesto, el hermano, también le dijo algo. No volvió a ocurrir, pero la llave seguía colgada en su llavero. Y entonces llegó la cena de fin de año. Fue en diciembre, creo que Camila tenía ya 5 años cumplidos. Doña Carmen había organizado una cena en su casa para sus amigas de toda la vida. Hortensia, Lourdes, Beatriz, otras 2, cuyo nombre nunca aprendí bien porque solo las veía 1 o 2 veces al año. Las mujeres que la conocían desde jóvenes, que la querían sin condiciones, que aceptaban su versión de cualquier historia. Yo llegué tarde. Camila había tenido fiebre desde la mañana.
esa fiebre de 38,5 que no es suficientemente alta para cancelar planes, pero sí suficientemente alta para que te pases el día midiendo temperatura cada hora y dándole medicina con cuentagotas y preguntándote si subirá. A las 7 de la noche bajó lo suficiente para que yo pudiera llevarla con la abuela y aparecer en la cena. Llegué con el pelo recogido de cualquier manera y la cara de quien no ha dormido bien en 2 días. Me senté en el lugar que quedaba libre, al lado de Lourdes, que era la más alta y la más callada de las amigas de doña Carmen. Lourdes me miró, y luego, con la naturalidad de quien hace una pregunta de cortesía, le dijo a doña Carmen: ¿Esta es la nuera de la que me hablas? Doña Carmen asintió con esa sonrisa. Lourdes se volvió hacia mí. Me sonrió con esa compasión específica y condescendiente, que resulta más humillante que el desprecio abierto, porque al menos el desprecio es honesto. ¿Ya estás mejor, querida? Fruncí el ceño. ¿Mejor de qué? Lourdes miró a doña Carmen. Doña Carmen miró su copa con ese gesto suyo de quien no está dispuesta a rescatarte. Es que Carmen nos comentó, dijo Lourdes, bajando la voz con esa cortesía inútil de quien baja la voz pero no lo suficiente, que has tenido un tiempo difícil, los nervios, el estrés, que ha sido complicado para Ricardo también. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Los conté. Miré a doña Carmen. Ella no me devolvió la mirada. Miraba su copa con una tranquilidad que era en sí misma una declaración. Beatriz, al otro extremo de la mesa, dijo algo sobre el vino. La conversación se movió. Yo comí, sonreí cuando era necesario, y guardé ese momento con la misma precisión con que había guardado todos los demás. En el coche de regreso a casa, con Camila dormida en su sillita del asiento trasero y Ricardo manejando con una mano en el volante, le pregunté en voz baja: ¿Le has contado a tu mamá que yo tengo problemas nerviosos? ¿Qué? No, ¿por qué? Le conté lo de Lourdes, lo que había dicho, el tono, el gesto de doña Carmen con la copa. Ricardo se quedó callado un momento. Voy a hablar con ella. Ya hablaste con ella. Voy a hablar de nuevo. Doña Carmen llamó al día siguiente. Dijo que Lourdes era muy exagerada, que ella solo había dicho que yo era una persona muy sensible, que siente las cosas muy intensamente, que eso no era nada malo, que era un cumplido, si uno lo pensaba bien. Acepté la disculpa, pero en ese momento, sentada en la cocina con el teléfono en la mano después de que llamó, entendí algo que llevaba años dando vueltas sin terminar de aterrizar. Doña Carmen no cometía accidentes. Doña Carmen construía, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien tiene mucho tiempo y sabe exactamente a dónde quiere llegar. Lo que todavía no sabía era hasta dónde había llegado ya. Eso lo iba a descubrir 3 meses después, en mi propio baño, con los audífonos puestos y las manos aferradas al borde de la tina. 3 meses antes del cumpleaños de Ricardo, un miércoles de octubre, olvidé mi teléfono sobre la mesada de la cocina. No fue una decisión, no fue un plan, fue exactamente lo que parece. Una distracción de miércoles por la tarde en que tienes la cabeza en demasiadas cosas al mismo tiempo y pones el teléfono junto a la licuadora sin pensarlo y sales al patio porque empezó a nublarse y la ropa lleva 2 horas tendida. Camila dormía la siesta en su cuarto. Eran las 4:40 y algo de la tarde. El patio de nuestra casa tiene una línea de tendedero que corre de pared a pared, y ese día había sábanas, que son las más lentas de recoger porque hay que doblarlas bien o te quedan como trapos. Escuché que la puerta de entrada se abría. Doña Carmen llegaba sin avisar desde hacía 9 años, y la llave que Ricardo le había dado antes de que nos casáramos seguía en su llavero con la misma naturalidad con que estaban las llaves de su propia casa. Yo había dejado de sorprenderme. Simplemente registraba. Llegó, está aquí, en algún momento se va. Escuché sus pasos en la cocina. Escuché que encendía la hornilla del gas. Eso era lo primero que hacía siempre cuando llegaba. Poner a calentar agua para el café.
con esa familiaridad de quien no siente que está en casa ajena. Y entonces, escuché que empezaba a hablar por teléfono. No escuché con quién, solo la voz de ella, ese timbre particular suyo, esa manera de hablar que tenía un volumen que nunca era ni muy alto ni muy bajo, siempre en ese punto exacto que asegura que quien necesita escuchar, escucha. Recogí las sábanas, las doblé como pude, que no fue muy bien, porque las sábanas son difíciles de doblar sola. Tardé entre 12 y 15 minutos, creo. Entré con la canasta. Doña Carmen ya estaba en la sala, hojeando una revista con Capitán, que había llegado también en algún momento, echado a sus pies. Me saludó. Se fue 20 minutos después. Esa noche, revisando el teléfono antes de acostarme, vi que tenía una grabación de voz activa. 43 minutos con 18 segundos. El corazón me dio un vuelco extraño. Me senté en la cama. Ricardo dormía a mi lado. Me levanté despacio, tomé los audífonos, entré al baño, cerré la puerta con llave, que es algo que no hago normalmente, y me senté en el borde de la tina. Pulsé play. Los primeros 7 u 8 minutos eran conversación sin importancia. El precio de unas cortinas que doña Carmen quería cambiar en la sala. Un problema que tenía con el plomero que nunca llegaba a la hora. Una amiga suya, Beatriz, que se había operado de la cadera y que estaba en recuperación. Cosas normales, de miércoles por la tarde, del tipo de conversación que tienen dos personas que se conocen desde hace 40 años y que no necesitan construir contexto para hablar. La persona al otro lado se llamaba Hortensia. Lo supe porque doña Carmen la llamó así 2 o 3 veces. Y entonces, en el minuto 8 y 1 segundos, la conversación cambió. Hortensia, te digo que estoy preocupada por Ricardo. Pausa del otro lado. Está muy solo, te lo juro. Esa mujer, yo no quiero hablar mal, pero hay cosas que él me ha dicho. Cosas que me preocupan, Hortensia. Me quedé quieta. No sé cómo explicarlo. Él me llama a veces, y yo lo noto diferente. Como que algo no está bien en la casa, en el matrimonio. Y yo como su madre lo siento aunque él no me diga todo. Otra pausa. Y aparte de eso, mira, yo no sé si contarte esto porque es algo delicado, pero hay una vecina del fraccionamiento, una señora que conoce a gente que nos conoce, que le dijo algo a alguien, y eso llegó hasta mí de una manera que no quiero explicar bien porque suena muy a chisme. Pero la cosa es que hay rumores, Hortensia. De si Camila es realmente de Ricardo. El baño se movió. O quizás fui yo la que se movió. No sé. Lo que sé es que tuve que poner las 2 manos planas sobre el borde de la tina para no perder el equilibrio estando sentada, que es algo que no tendría que ser posible pero que ocurrió. Sentí que el aire de ese cuarto pequeño se volvía más espeso, que no entraba bien. Yo no digo que sea verdad, continuó la voz de doña Carmen, con esa tranquilidad conversacional que me resultó más escalofriante que si hubiera gritado. Yo no sé, pero le dije a Ricardo que no se adelante, que piense, que investigue si quiere, que una madre tiene derecho a preocuparse, ¿no? Paró. Sí, yo sé que suena fuerte, pero Hortensia, una madre no puede quedarse con los brazos cruzados cuando su hijo está así. Y yo he visto cosas en esa casa que no me gustan. Esa mujer es muy reservada, muy hermética. Uno nunca sabe qué está pensando. Me quité los audífonos. No porque no quisiera escuchar más, sino porque en ese momento no podía procesar más. Estuve sentada en el borde de esa tina durante 25 minutos. Lo sé porque lo revisé después. 25 minutos con los audífonos colgando de las manos y la grabación pausada en el minuto 12. En esos 25 minutos pasaron cosas dentro de mí que no tengo palabras para describir con precisión. Había rabia, había algo que era casi miedo, pero que era más profundo que el miedo, un miedo de base, de los que tocan algo fundamental. Y había, debajo de todo eso, una claridad extraña y fría que me sorprendió. La claridad era esta. Finalmente entendía el tamaño de lo que había frente a mí.
Escuché el resto de la grabación. Los 31 minutos restantes eran más de lo mismo, y también cosas que no eran lo mismo. Doña Carmen le contaba a Hortensia que Ricardo había cambiado desde que se casó conmigo, que yo lo había alejado de la familia, que ella ya no tenía el acceso que tenía antes, que la casa se sentía diferente cuando ella llegaba. Cuando terminé, vi que eran las 12:30 de la noche. Salí del baño. Ricardo dormía. Fui a la cocina. Tomé el vaso de agua más largo que pude. Me senté en una silla. Pensé, no existe ninguna vecina. Yo llevo 9 años casada con Ricardo Garza con la misma fidelidad con que respiro. Conozco el contenido exacto de mis 9 años con este hombre, y no hay en ellos ningún espacio para lo que doña Carmen le estaba insinuando a su amiga. Y pensé también, tengo 43 minutos con 18 segundos. Antes de irme a dormir, los transferí a 3 lugares. Mi correo de Gmail, la nube, un USB pequeño de color rojo que guardé debajo de mis calcetines, en el cajón más profundo de mi cómoda. No porque tuviera un plan, sino porque había aprendido, en 9 años, que las cosas importantes hay que guardarlas en más de un lugar. Me acosté junto a Ricardo. No dormí, pero cerré los ojos y esperé que amaneciera. Las semanas siguientes fueron de una dificultad que solo puede entender quien ha tenido que seguir viviendo con normalidad mientras sabe algo que cambia todo. Ricardo estaba diferente. Había empezado a notar esa diferencia antes de la grabación, y ahora que la había escuchado, entendía de dónde venía. No era una distancia dramática, no era una distancia que se pudiera señalar con el dedo. Era esa clase de distancia que solo detecta quien lleva años durmiendo junto a alguien, una fracción de segundo más lenta en la respuesta, una pregunta que empezaba y no terminaba. Una manera de mirarme cuando yo mencionaba a Camila que duraba un momento más de lo que duraba antes. Yo no dije nada, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que el momento importaba. Si se lo decía en la cocina, un martes por la noche, sería una conversación privada entre nosotros dos que doña Carmen podría desmentir, que él podría elegir no creer del todo, que se perdería en el espacio silencioso de las cosas que uno no sabe si son verdad. Lo que doña Carmen había hecho no era un asunto privado. Lo había dicho frente a Hortensia, probablemente frente a otras. Lo había sembrado en Ricardo de manera que él ni siquiera sabía que tenía esa duda, que pensaba que sus preguntas eran suyas y no de ella. Merecía una respuesta a la misma escala en que había sido hecha. Saqué la pulsera de plata del fondo del bolso donde la había guardado la noche del hospital, 6 años antes. Me la puse en la muñeca. Doña Carmen la vio el domingo siguiente, cuando llegó a comer. Me miró la muñeca. Levantó los ojos hacia mí. ¿Otra vez con esa pulsera?, dijo, con esa ligereza suya de quien dice las cosas pesadas como si fueran ligeras. Siempre, dije. Ella me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, y luego se volvió hacia Camila, que llegaba corriendo desde el patio con los zapatos llenos de tierra. La noche antes del cumpleaños de Ricardo, cuando él ya dormía, le mandé un mensaje de texto a mi hermana mayor, Daniela, que vive en Guadalajara, y que es la persona que mejor me conoce en el mundo después de mi mamá. Mañana va a pasar algo. No te preocupes. Estoy bien. Daniela respondió en menos de un minuto, que es su velocidad cuando sabe que algo importa. ¿Qué vas a hacer? Decir la verdad, escribí. Solo la verdad, nada más que eso. Mi hermana no respondió más. Me conoce. Sabe que cuando digo algo así, no hay nada más que decir. Puse el teléfono en la mesa de noche. Cerré los ojos. La grabación seguía en el teléfono. Lista. 43 minutos con 18 segundos que habían esperado el momento correcto. Dormí mejor que en semanas. El sábado del cumpleaños de Ricardo, amaneció con ese cielo limpio y seco que tiene Monterrey en octubre, cuando el frío todavía no llegó, pero el calor ya está cediendo. El tipo de día que hace que la luz tenga una calidad diferente, más dorada, más honesta. Preparé a Camila desde temprano.
Le puse su vestido favorito, el de las rayas rosas y blancas que ella había elegido en la tienda, con esa seriedad absoluta que tienen los niños de 6 años cuando se les da poder de decisión sobre algo que les importa. Se paró frente al espejo del cuarto y se miró con una satisfacción tranquila, como quien confirma lo que ya sabía. «Estoy bonita», dijo, no como pregunta, como observación. «Mucho», dije. Los zapatos nuevos le apretaban un poco. Me lo dijo 12 veces durante el trayecto en el coche, con esa perseverancia de quien cree que si repite algo suficientes veces, el universo terminará por escucharla. «Camila, cuando entremos a la casa, ya no vas a pensar en los zapatos». «Sí voy a pensar. Siempre pienso en todo». 6 años. Ya razona así. Llegamos a casa de doña Carmen a las 2:15 de la tarde. La casa estaba llena. 42 personas entre familia inmediata, parientes que venían 1 o 2 veces al año, vecinos de décadas, amigos de la infancia de Ricardo, que yo conocía de nombre y de foto, pero con quienes nunca había tenido más de una conversación. Había globos dorados en el techo de la sala, música desde el patio. Olía a carne asada y a flores frescas que alguien había puesto en floreros en las esquinas. Doña Carmen estaba en la entrada, recibiendo. Cuando vio a Camila, su cara cambió de la manera que solo cambiaba para Camila, con esa apertura genuina, ese amor sin estrategia. «¡Mi Camila!». La levantó del piso con esa fuerza que no correspondía a su tamaño. La apretó, la besó en la frente. Camila se rió. Le puso las 2 manos en las mejillas a su abuela, ese gesto suyo de siempre, ese modo de tomarle la cara con las manos pequeñas como si estuviera sujetando algo que no quiere que se escape. «Abuelita, ¿tú me quieres más que mi mamá?». La misma pregunta de siempre. La pregunta que Camila seguía haciendo cada vez, porque seguía sin recibir respuesta. Doña Carmen me miró por encima de la cabeza de Camila. Me encontró los ojos, sostuvo la mirada un momento. «Yo te quiero muchísimo, mi amor», dijo. No respondió la pregunta, tampoco esta vez. Lo vi, esta vez lo vi diferente, con más claridad, sabiendo lo que sabía. Nos acomodamos. La tarde avanzó con esa temperatura de reunión familiar grande, en que hay demasiadas conversaciones al mismo tiempo, y uno circula entre ellas sin quedarse en ninguna. Ayudé a servir. Hablé con la tía Graciela, que era la hermana mayor de doña Carmen, y que siempre me había tratado con una amabilidad directa que no tenía ninguna doble lectura. Conversé con Elena, la cuñada, que era la esposa de Ernesto, y que también me quería de una manera que se sentía limpia. Ricardo circulaba entre sus amigos. Reía, estaba contento. De vez en cuando me buscaba con los ojos desde el otro extremo de la sala. Yo le sonreía. Tenía el teléfono en el bolsillo derecho del pantalón. Lo sentía como si pesara más de lo normal. Comimos. La comida era extraordinaria, como siempre en esa casa. Recogimos los platos. Los niños salieron al patio. Los adultos se acomodaron en los sillones y las sillas adicionales que alguien había traído de otra habitación. La tarde caía con esa luz anaranjada de octubre que hace que todo parezca más cálido de lo que es. Camila se fue a sentar en las piernas de Ricardo, en el sofá del fondo de la sala, como hacía siempre cuando se cansaba de jugar. Ricardo la recibió sin pensarlo, el brazo rodeándola automáticamente, ese gesto de los padres que ya no requiere decisión. A las 5 de la tarde, doña Carmen se puso de pie. Copa de vino tinto en mano, derecha, levantada apenas. La sala empezó a callarse antes de que ella dijera nada. Era su casa, tenía ese don de silenciar un espacio sin pedir silencio, solo con posicionarse. «Quiero hacer un brindis», dijo. Camila dejó de moverse en las piernas de Ricardo. Me miró desde el sofá con esos ojos grandes de ella, esos ojos que registran todo aunque no puedan nombrarlo todavía. Le sonreí desde donde estaba. Doña Carmen esperó que el silencio fuera completo. Tenía esa paciencia. «Quiero brindar por mi hijo», comenzó, y en su voz había algo genuino, que yo siempre reconocí como real.
El amor que doña Carmen le tiene a Ricardo no es construcción, es verdadero. Eso nunca lo puse en duda, ni siquiera en ese momento, por el hombre que es, por lo que ha construido con su propio esfuerzo, con su trabajo, con ese carácter que tiene desde niño, por todo lo que representa para esta familia. Aplausos. Alguien silbó desde el patio. Ricardo sacudió la cabeza con esa sonrisa avergonzada suya que tenía cuando no sabía cómo recibir el cariño en público. Doña Carmen esperó que los aplausos bajaran. Y quiero decir algo más. La sala se tensó. Ese centímetro de tensión que percibe quien sabe leer los ambientes. Vi a la tía Graciela enderezar la espalda levemente. Vi a Elena cruzar los brazos. Porque entre familias se puede decir la verdad. Con amor, pero la verdad. Sus ojos me encontraron entre la gente. Me sostuvieron. No con rabia. Con algo que era casi certeza. Como si creyera que esto era lo correcto y lo supiera. Yo quiero a Sofía. Por supuesto que sí, 9 años. Pero seamos honestos, como lo somos en esta familia. Ella nunca será suficiente para mi hijo. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. 42 personas. El silencio cambió de calidad. No fue un silencio de shock exactamente. Fue el silencio específico que existe cuando 42 personas procesan algo al mismo tiempo y ninguna sabe todavía qué hacer con ello. Alguien, al fondo, dejó caer una copa. No se rompió. Solo hizo ese sonido sordo de plástico contra madera. Doña Carmen levantó su copa hacia Ricardo. Por mi hijo. Por todo lo que merece. Salud, respondió la sala, con ese entusiasmo que fue claramente menor que el del primer aplauso. El entusiasmo de quien no sabe qué más hacer. Yo saqué el teléfono del bolsillo. No lo hice rápido. No lo hice con drama. Lo saqué de la misma manera en que saco el teléfono siempre. Despacio, con la calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer con él. La sala empezó a devolver los ojos hacia mí, uno por uno, como cuando la corriente de una habitación cambia de dirección. Antes de que brindemos, dije, con la voz suficientemente alta para llegar a todos los rincones de esa sala sin necesitar elevarla. Quiero que escuchen algo. Ricardo me miró desde el sofá. Tenía a Camila en los brazos y la abrazaba como si fuera instintivo, ese gesto que a veces tienen los padres cuando el ambiente cambia y el cuerpo responde antes que la mente. Doña Carmen me miró. Su expresión no cambió todavía. Tenía esa capacidad de no cambiar la expresión. Abrí la grabación. La pulsé. La voz salió clara por el altavoz del teléfono. Hortensia, te digo que estoy preocupada por Ricardo. Está muy solo, te lo juro. Esa mujer no le da lo que necesita. Alguien en la sala tomó aire audiblemente. Nadie habló. Hay cosas que él me ha dicho. Cosas que me preocupan, Hortensia. El nombre de Hortensia no lo conocía nadie en esa sala. O quizás sí, pero lo que todos reconocieron fue la voz. Era imposible no reconocerla. Y aparte de eso, hay rumores, Hortensia, de si Camila es realmente de Ricardo. Lo que siguió no fue un silencio, fue una detención. La sala entera se detuvo de una manera que solo he sentido una vez en mi vida, y fue en ese momento. Vi a Ricardo. Vi cómo su cara procesó las palabras. Vi cómo apretó a Camila contra su pecho con un gesto que era completamente instintivo, sin pensarlo, el gesto de un padre que oye que cuestionan a su hija y la abraza antes de que el pensamiento llegue. Vi a doña Carmen. Vi cómo la copa bajó en su mano, no la soltó, simplemente dejó de sostenerla activamente, como si el brazo hubiera olvidado qué estaba haciendo. Dejé que la grabación siguiera, hasta la parte de la vecina, hasta la parte en que doña Carmen le decía a Hortensia que Ricardo estaba confundido y que ella no podía quedarse con los brazos cruzados. Entonces la pausé. Eso, dije, mirando a doña Carmen directamente. Lo grabé sin querer hace 3 meses. Mi teléfono quedó sobre la mesada de la cocina cuando usted llegó de visita. Tengo 43 minutos. El cuarto tardó un momento. Fue la tía Graciela quien habló primero. Tenía 72 años
y una voz que había ganado en peso con cada uno de ellos. Carmen, solo eso, una palabra, pero con un timbre que nunca le había escuchado en 20 años de conocerla. Doña Carmen bajó la copa sobre la mesa que tenía al lado. La puso con cuidado, con esa precisión suya de siempre. Fue una conversación privada, dijo. ¿Privada? Elena, la cuñada, se puso de pie. Era una mujer directa, siempre lo había sido, y en ese momento lo fue con una claridad que llenó la sala. Carmen, en esa grabación estás diciendo que Camila podría no ser de Ricardo. Eso es lo que estás diciendo. Yo no dije eso. Dije que hay rumores, que hay una vecina que... ¿Qué vecina?, pregunté. Doña Carmen me miró. ¿Qué vecina, doña Carmen? Repetí, con la misma voz tranquila de siempre. Dígame el nombre, la dirección, el número de teléfono. Cualquier cosa que me permita verificar que esa persona existe. Silencio. El tipo de silencio que ya no puede llenarse con nada. No existe ninguna vecina, dije, y esta vez me dirigí a la sala entera, a las 42 personas que estaban en ese espacio. Yo llevo 9 años casada con Ricardo Garza, y sé con absoluta precisión lo que he hecho y lo que no he hecho en estos 9 años. No tengo nada que esconder, y si Ricardo tiene alguna duda, la respondo ahora mismo, en este momento, con una prueba de ADN, con lo que sea necesario, cuando quiera y donde quiera, porque no tengo nada que esconder, nunca lo tuve. Me volteé hacia Ricardo. Él tenía a Camila en los brazos, la miraba, luego me miró a mí, y en su cara vi algo que reconocí de inmediato, porque llevaba 9 años leyendo su cara. No era duda, era vergüenza. La vergüenza específica de quien entiende que tuvo una duda que no debería haber tenido, aunque fuera por un momento, aunque fuera una fracción de segundo. Sofía, dijo, solo eso. No tienes que decir nada ahora, dije. Doña Carmen intentó hablar. Yo solo quería proteger a mi hijo. Eso es lo que hace una madre. Proteger a su... No. No fue yo quien lo dijo. Fue Elena, desde donde estaba parada, con esa voz directa de siempre. Lo que hiciste fue mentirle a tus amigas sobre la fidelidad de Sofía. Pusiste en duda la paternidad de Camila sin ninguna base, y lo hiciste frente a personas que te escuchan. Pausa. ¿Cuántas más, Carmen? ¿Solo Hortensia? Doña Carmen no respondió. La tía Graciela se puso de pie también. Despacio, con esa dignidad que tienen las personas mayores que han decidido cuándo hablar y cuándo no. Se acercó 2 pasos hacia el centro de la sala. Carmen, dijo, yo te quiero desde que éramos niñas, pero lo que acabamos de escuchar no tiene defensa. Doña Carmen abrió la boca, la cerró. Alberto, el vecino de décadas, que estaba sentado en el sillón de la esquina y que nunca decía nada en estas reuniones, dijo en voz baja pero audible. ¡Qué vergüenza! Camila, desde los brazos de Ricardo, miraba la sala con esos ojos de 6 años que todo lo registran aunque no puedan nombrarlo todavía. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía el peso del ambiente, esa temperatura que tienen los cuartos cuando algo importante está ocurriendo en ellos. Papá, dijo en voz baja, ¿estás bien? Ricardo enterró la cara en el pelo de su hija un momento, la apretó. Sí, mi amor, dijo, todo va a estar bien. Doña Carmen estaba de pie junto a su silla. No tenía la copa, no tenía la sonrisa. Tenía, por primera vez en los 9 años que yo la conocía, el aspecto de alguien que ha llegado a un lugar que no esperaba y no sabe cómo salir de él. No me quedé callada durante este tiempo porque no supiera qué decir, le dije, con la misma tranquilidad con que había hablado desde el principio. Me quedé callada porque esperé el momento correcto, porque quería que cuando hablara, lo que dijera fuera solo la verdad, sin escenas, sin drama, sin interpretaciones, solo la verdad, tal como es, en la voz de usted misma. Me puse la pulsera de plata entre los dedos. Las letras grabadas, SR, suficiente, dije.
más para mí que para nadie. Me volteé hacia la sala. Perdonen que esto haya ocurrido en el cumpleaños de Ricardo, dije. No era mi primera intención, pero tampoco iba a dejar pasar otra noche con esto dentro. Levanté mi copa. Por Ricardo, por sus 40 años, por todo lo que viene. Nadie respondió de inmediato. Y entonces, la tía Graciela levantó la suya. Por Sofía, dijo. El resto de la sala la siguió. No todos de la misma velocidad, no todos con la misma convicción, pero la siguieron, uno por uno, en silencio, sin el ruido del brindis anterior. Algo más real, algo más pesado y más genuino. Doña Carmen no levantó su copa. Se quedó de pie junto a su silla un momento más, y luego se sentó, puso las manos sobre la mesa, y permaneció quieta el resto de esa tarde con la expresión de quien acaba de entender algo que no puede deshacerse. Eso fue hace 7 meses. 7 meses que han sido los más complicados, y también, paradójicamente, los más honestos de mi matrimonio. Las cosas no se arreglaron de la noche a la mañana. La vida no funciona así. Tiene capas. Tiene todo el tiempo que tardaron los problemas en acumularse, y ese tiempo no se deshace en una cena de cumpleaños, por muy definitiva que haya sido esa cena. Ricardo y yo hablamos esa misma noche, cuando Camila dormía y la casa estaba en silencio. Nos sentamos en la barra de la cocina, los dos, sin televisión, sin teléfono, sin nada que llenara el espacio entre nosotros. Me preguntó cuánto tiempo había tenido la grabación. Le dije, 3 meses. Me preguntó por qué no le había dicho antes. Le dije la verdad, porque si te lo decía en privado, entre tú y yo, tú ibas a tener que elegir entre creerme a mí o creerle a ella. Y eso no era justo para ti, y no iba a cambiar nada. Ella lo hubiera negado, y tú habrías quedado en el medio de algo que no tenía salida. Necesitaba que hubiera testigos, que fuera en su propia voz. Ricardo me miró largo tiempo. Yo dudé, dijo al final. Las palabras le costaron. Las dijo de todas maneras. No mucho tiempo, pero lo suficiente para que importe. Y eso no está bien. No, dije, no está bien. Lo siento. No le dije que no importaba, porque sí importaba. Pero también entendí, en ese momento y en los meses que siguieron, que una semilla sembrada con paciencia puede echar raíces en terreno que no la buscó. Doña Carmen había sido muy cuidadosa, muy paciente. 9 años de trabajo silencioso que yo había visto, pero que Ricardo no había visto de la misma manera, porque no estaba dentro de él de la misma manera. Ricardo fue a ver a su madre 2 días después. Fue solo. Yo no quise ir, no porque no tuviera cosas que decirle, sino porque esa conversación era entre ellos. Me contó partes de lo que hablaron, que ella lloró, que dijo que solo quería proteger a su hijo, que eso es lo que hacen las madres, que no pudo explicar de dónde había salido la vecina, ni el nombre, ni ningún detalle, que terminaron la conversación con las cosas en el aire, porque hay conversaciones que no tienen resolución en una tarde. La relación entre Ricardo y su madre cambió, no se rompió. Él la sigue queriendo, y ella a él. Pero algo se recalibró de manera que no va a volver a ser exactamente como era antes. Como cuando mueves un mueble y el cuarto se ve diferente aunque no hayas cambiado nada más. La tía Graciela llamó a doña Carmen esa semana. Elena también. Algunas personas del grupo que habían estado en la cena le escribieron mensajes. No sé exactamente qué le dijeron, no me lo contaron y no se lo pregunté. Lo que sé es que doña Carmen no llamó a nadie a dar su versión, no esta vez. Camila sigue viendo a su abuela, cada 15 días, un domingo, pero ahora la llevo yo, y la recojo yo, y los tiempos son los que yo decido. Doña Carmen no tiene llave de nuestra casa desde el lunes siguiente a la cena del cumpleaños. Me la pidió Ricardo. Ella la entregó sin discutir. Esa llave no me la pidió a mí, se la pidió a ella. Eso también fue algo. La pulsera de plata la llevó todos los días desde aquella noche. Ya no la guardo. Me la pongo con lo que sea, con el vestido de trabajo,
con el pants de estar en casa, con la ropa de hacer ejercicio, con todo. Mi mamá la vio la última vez que vino a visitarnos, en abril, y me preguntó si la llevaba más seguido que antes. Sí, le dije. ¿Por qué? Pensé la respuesta un momento. Porque aprendí algo sobre guardar las cosas que valen, que guardarlas no las protege, solo las aleja. Mi mamá me miró con esa manera suya de mirar, que es en realidad una manera de escuchar con todo el cuerpo, y luego se levantó de la silla donde estaba sentada y me abrazó de esa manera suya, la manera en que me ha abrazado desde que tenía 3 años, que no ha cambiado en 34 años y que espero que no cambie nunca. Camila entró corriendo al cuarto en ese momento. Se metió entre nosotras sin pedir permiso, con los brazos abiertos y la energía de quien no sabe que los abrazos a veces son privados. Yo también. Nos quedamos las 3 así un momento. Mi mamá, yo, Camila, que olía a exterior y a shampoo de fresa, y a esa cosa sin nombre que huelen los niños cuando han estado corriendo y son felices. Tenía la pulsera en la muñeca izquierda. Sentí las letras con los dedos. SR. Suficiente. Siempre suficiente. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete a Corazón Cálido. Hay muchas más historias como esta esperándote. Historias de mujeres que resistieron, que esperaron el momento correcto, que dijeron la verdad cuando importaba. Dale like si llegaste hasta aquí, porque llegar hasta aquí significa que algo en esta historia te llegó, y eso significa más de lo que crees. ¿Cuántas de ustedes han tenido cerca a una persona así? Alguien que sonríe mientras siembra, alguien que construye daño con palabras amables y con esa paciencia lenta que tiene todo lo que está seguro de que va a durar. Alguien que nunca levanta la voz porque no lo necesita. Yo sé, con toda la certeza que tengo hoy, que no soy la única.